Detente un momento. Suelta el mouse. Aleja la mirada de la pantalla. No sigas deslizando. No te adelantes. Antes de empezar, hay algo esencial que necesitas entender. Algo que sonará imposible hasta que lo sientas de verdad. El hecho de que estés escuchando esta voz exacta, en este instante exacto, es matemáticamente imposible de atribuir al azar. Piensa en las probabilidades un segundo. Hay millones de libros, millones de videos, miles de millones de horas de contenido repartidas por Internet. De todo ese ruido infinito, justo este día, con el ánimo exacto que cargas ahora, algo puso esto frente a tus ojos y tú le diste clic. No a otro video, a este. Cuando termine, vas a entender exactamente por qué y ya no vas a poder ver tu propia vida de la misma manera. El algoritmo, o lo que prefiero llamar la ingeniería de lo divino, puso este título ante tus ojos y tú hiciste clic. ¿Crees que eso es coincidencia? En la metafísica, las coincidencias no existen. Solo existen las sincronicidades. Carl Jung, el gran psicólogo suizo, lo sabía. Los antiguos alquimistas lo sabían. Y en el fondo, tú también lo sabes. Este material te encontró porque tú lo llamaste. Quizás no con palabras. Quizás nunca dijiste conscientemente, quiero escuchar esto. Pero tu alma ha estado emitiendo una frecuencia. Ha estado mandando una señal al universo pidiendo un cambio, una respuesta, una señal, una salida del laberinto en el que andas perdido. Has estado vibrando en la frecuencia de la búsqueda y por la ley de la resonancia, el universo no tuvo más remedio que enviarte este material como respuesta directa a ese pedido. Así que esto no es solo un audiolibro, es una cita divina. Es un encuentro pactado entre tu conciencia actual y tu potencial futuro. Si estás aquí, es porque estás listo. Como dice el viejo proverbio hermético, cuando el oído se vuelve capaz de escuchar, llegan los labios que lo llenarán de sabiduría. Tus oídos ya están listos. Tu propia vibración abrió esta puerta. Lo que vas a escuchar no es teoría vacía. Es un mapa para entender el lenguaje oculto de la realidad. Vamos a hablar de por qué te pasa lo que te pasa, de por qué te encuentras con la gente que te encuentras y de cómo dejar de ser una hoja que arrastra el viento para convertirte tú mismo en el viento. Pero te aviso, una vez que entiendas que nada es casual, jamás vas a poder volver a dormirte del todo. La responsabilidad de saber que tú atrajiste todo esto es enorme, pero también es la llave de tu libertad. Si esto te encontró, es por una razón, y la razón es que llegó tu momento de despertar. Capítulo 1. La ley de la resonancia. Si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Y como dijo Nikola Tesla, no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Empecemos por lo obvio, por lo que tu mente racional te está susurrando ahora mismo. Esto es una coincidencia. Me salió en las recomendaciones. Un amigo me lo mandó. Simplemente le di clic. Déjame frenarte ahí. En el universo mecánico de Newton, ese donde las bolas de billar chocan por pura inercia, sí, las coincidencias existen. Pero en el universo cuántico, el que realmente habitas,
La coincidencia es una imposibilidad matemática. Absolutamente todo lo que entra a tu campo de percepción fue invitado por ti. Este material no es un objeto externo que chocó contigo al azar. Es una respuesta. Es el eco de un llamado que tú mismo enviaste. Es la materialización de una frecuencia que has estado emitiendo desde hace meses, quizás años. Para entender por qué estás escuchando esto ahora y por qué tu vida se ve exactamente así hoy, con sus deudas, sus amores, su dolor, sus glorias, necesitas entender la ley madre de la metafísica, la ley de la resonancia. Olvida la espiritualidad un momento. Hablemos de física. Tú no eres un objeto sólido. Si pusiéramos tu mano bajo un microscopio lo suficientemente potente, veríamos células. Dentro de esas células, moléculas. Dentro de esas moléculas, átomos. Y si miráramos dentro del átomo mismo, encontraríamos que es 99,999% espacio vacío. ¿Y qué llena ese espacio? Energía. Electrones girando a una velocidad vertiginosa. Eres, literalmente, un paquete de energía vibrante. Eres una onda estacionaria. Eres sonido condensado. Eres luz enlentecida. En el mundo de la física de ondas existe un fenómeno llamado resonancia simpática. Si tienes dos pianos en una habitación y tocas la tecla Do en el primero, la cuerda Do del segundo piano empieza a vibrar sola. ¿Por qué? Porque comparten la misma frecuencia. La nota Do del primer piano manda una onda invisible por el aire. Esa onda pasa por todas las demás cuerdas del segundo piano. Re, Mi, Fa, y todas las ignoran por completo porque no es su idioma. Pero cuando la onda llega a la cuerda Do, esa cuerda la reconoce al instante. Esa es mi canción. Y empieza a moverse. Tú eres ese piano. Vives inmerso en un océano de ondas. Gente, oportunidades, libros, accidentes, dinero, enfermedad. Todo eso se mueve constantemente en el aire a tu alrededor. La mayoría de esas ondas pasan directo sin tocarte. Pero las que están afinadas a tu frecuencia exacta te hacen vibrar, te encuentran, se te pegan, entran a tu realidad. Por eso este material te encontró. Últimamente has estado emitiendo una nota muy específica. Tal vez es la nota de buscar la verdad. Tal vez es la nota de estar agotado de sufrir. Tal vez es la nota de la ambición espiritual. Sea cual sea el matiz, tocaste la tecla y el universo, actuando como el segundo piano, respondió haciendo que este contenido vibrara directo en tu realidad. Esto no es marketing. Esto es física. Piénsate como una radio. Si estás sintonizado en el 98,5 FM, vas a escuchar rock clásico. No puedes escuchar música clásica en ese mismo dial. Es físicamente imposible. La música clásica está sonando en el 104,1 FM en ese mismo instante, atravesando tu cuarto ahora mismo. Pero tu experiencia de la realidad depende por completo de dónde esté puesto tu dial. Si tu dial interno está sintonizado en la frecuencia de la victimización, el miedo, la queja, la escasez,
esa es la única frecuencia que vas a poder captar. Prendes la tele y solo ves noticias terribles. Sales a la calle y te topas con gente grosera. Llegan cuentas inesperadas y dices: ¡qué mala suerte tengo! Este mundo es horrible. Pero el mundo no es horrible. El mundo es infinito. Contiene el horror y contiene la belleza. Contiene la pobreza y contiene la riqueza obscena. Todo sucediendo al mismo tiempo. Pero tú, con tu dial trabado en el FM de la víctima, solo puedes decodificar la señal del desastre. Esa oportunidad millonaria pudo haberte rozado el hombro y ni siquiera la viste, porque tú y ella vibraban en frecuencias completamente distintas. En cambio, si mueves tu dial hacia la oportunidad, todo cambia. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste de canal. Empiezas a notar coincidencias afortunadas. La gente te sonríe más. Aparece el contenido perfecto. Este mismo, ahora mismo. El dinero empieza a fluir con más facilidad. El escéptico va a decir: claro, es que ahora eres más optimista. El metafísico sabe algo mejor. No es optimismo, es que cambiaste tu resonancia. Ahora eres compatible con una realidad que antes te era completamente inaccesible. Si este material te está llegando ahora, significa algo hermoso. Tu dial ya se movió. Ya no estás parado en la frecuencia del zombi dormido. Si siguieras en esa frecuencia baja, este título te habría parecido aburrido, ridículo o simplemente invisible. Habrías seguido deslizando, buscando un video de gatos o algún chisme. Pero te detuviste. Algo en esto resonó con tu propia cuerda interna. Eso significa que estás listo. Significa que tu vibración ya subió lo suficiente como para cruzarse justo con esta información. Vivimos en la era de los algoritmos. YouTube, TikTok, Instagram. Ya todos entendemos cómo funcionan. Si pasas el día viendo videos de cocina, el algoritmo aprende que te gusta cocinar y te inunda el feed de recetas, chefs, utensilios de cocina. Si de repente empiezas a ver videos de teorías conspirativas, el algoritmo cambia y empieza a mostrarte ovnis y secretos de gobiernos. El algoritmo nunca juzga. Nunca dice que cocinar es bueno o que las conspiraciones son malas. El algoritmo es simplemente un espejo ciego. Solo te da más de lo que ya eres. El universo funciona exactamente igual. Es el gran algoritmo. Dios, la fuente, el campo cuántico, el nombre que te resulte más cómodo, tampoco juzga. No dice: pobre Luis, démosle dinero aunque por dentro se sienta miserable. No. El algoritmo divino nota que Luis está vibrando en el miedo de no poder pagar la renta. Perfecto. Vamos a mandarle más situaciones que refuercen exactamente ese miedo para confirmar su vibración actual. Suena brutal, pero en realidad es justo. Es libertad absoluta. Tú tienes el libre albedrío de elegir tu frecuencia y el universo carga con la obligación mecánica de confirmar esa elección con hechos. Por eso esto va completamente en serio. Si esto te encontró, es por una razón. El algoritmo del universo detectó un cambio en tu historial de búsqueda interno. Notó que las viejas respuestas dejaron de satisfacerte. Notó que empezaste a hacer preguntas más profundas. Y como respuesta directa a tu nuevo historial de búsqueda espiritual, te entregó exactamente esto. Tú eres el usuario.
El universo es el servidor. Esto es simplemente el contenido que se está entregando. Aquí es donde la gente suele resistirse a la ley de la resonancia. Podrías decir, un momento, yo no atraje mi accidente de auto. Yo no atraje a mi pareja abusiva. Yo quería amor y seguridad. ¿Me estás echando la culpa? No te estoy echando la culpa. Te estoy dando poder. Pero para empoderarte de verdad, primero tienes que entender la mitad oculta y más oscura de esta ley. No atraes lo que piensas conscientemente. Eso es apenas el 5% del cuadro completo. Atraes lo que vibras de manera subconsciente. El otro 95%. Puedes pasarte todo el día repitiendo afirmaciones positivas. Soy rico, soy amado. Pero si en el fondo, en el plexo solar, cargas un nudo apretado de miedo, de no merecer, de culpa, ese nudo es tu transmisión real. El universo no escucha tus palabras, siente tu vibración. Si cargas una herida de abandono desde la infancia, estás emitiendo constantemente la señal: soy alguien a quien abandonan. Y por resonancia, vas a seguir atrayendo parejas que te abandonen. No porque el universo sea cruel, sino porque necesita ponerte un espejo de tu propia vibración enfrente para que por fin la veas y la sanes. Esa pareja tóxica nunca fue un error al azar. Fue un encaje preciso, casi matemático. Encajó perfecto con tu herida. Entender esto duele, porque significa admitir que somos, en cierto sentido, cómplices de nuestras propias desgracias. Pero también es la mejor noticia que puedes recibir, porque si fuiste el creador inconsciente de tu propio desastre, eso significa que puedes convertirte en el creador consciente de tu propio paraíso. Si el poder de destruir tu vida siempre vivió dentro de ti, el poder de reconstruirla también vive ahí. Nadie allá afuera te está haciendo nada. Tú te lo estás haciendo todo a ti mismo. La ciencia biológica también respalda esto. En la base de tu cerebro hay un filtro llamado sistema reticular activador. Tu cerebro recibe millones de bits de información cada segundo. Si procesaras todo de forma consciente, te volverías loco. El sistema reticular activador funciona como el portero de un antro. Su trabajo es filtrar. Bloquea cerca del 99% de la realidad entrante y solo deja pasar lo que considera importante. ¿Y qué considera importante? Aquello en lo que estás enfocado ahora mismo. El ejemplo clásico. Decides comprar un auto rojo. Antes de esa decisión, nunca notabas ese modelo en la calle. Ahora que lo quieres, sales y de repente ves ese mismo auto rojo por todas partes. ¿Fabricaron miles de un día para otro? No, siempre estuvieron ahí. Simplemente estaba ciego a ellos porque tu filtro los descartaba. Ahora que te sintonizaste en esa frecuencia, tu cerebro finalmente te los muestra. Aplica ese mismo mecanismo a las oportunidades. Las oportunidades de hacerte rico, de ser feliz, de encontrar el amor, están dando vueltas a tu alrededor ahora mismo, cruzando tu campo de visión. Pero si tu filtro fue programado con la creencia, la vida es difícil, literalmente no vas a poder verlas. Tienes un verdadero punto ciego cognitivo. El hecho de que este contenido logró colarse por tu filtro significa algo importante. Tu cerebro ya abrió una rendija a la nueva información. Bajaste la guardia del escepticismo justo lo suficiente como para dejar pasar algo de magia.
Hay un efecto secundario de subir tu resonancia que necesitas conocer de antemano. A medida que empieces a elevar tu vibración, a través de material como este, de la meditación, de una búsqueda honesta de la verdad, tu vieja vida empieza a resquebrajarse. Es inevitable. Imagina que fuiste una pieza de rompecabezas triangular, encajada justo en un hueco triangular. Al cambiar tu vibración, poco a poco te conviertes en una pieza circular. Ya no encajas. Empiezas a sentirte incómodo con tus viejos amigos. Sus conversaciones te aburren o te irritan en silencio. Tu trabajo empieza a sentirse como una celda. La tensión se cuela en tu relación. Esto se llama disonancia vibracional. Lo que antes se resonaba contigo, ahora te genera fricción. A mucha gente le da miedo justo en este punto. Entran en pánico. Estoy perdiendo a mis amigos. Celebra eso, en cambio. No estás perdiendo nada de valor. Simplemente estás soltando peso muerto. Para que entre lo nuevo, lo viejo tiene que irse primero. Si este material te encontró, hay buenas posibilidades de que estés en medio de una crisis, una transición o un vacío. Hay buenas posibilidades de que sientas que ya no perteneces a tu vieja vida. Bien, esa incomodidad es prueba de que estás creciendo. La ropa te queda apretada porque ya la superaste. No te encojas para volver a caber en la tela vieja. Quítatela y ve a buscar ropa nueva. La mayoría de la gente vive como el efecto, no como una causa. El mundo me pasa a mí. El clima me pone triste. Mi jefe me hace enojar. La economía me mantiene pobre. Son hojas que arrastra el viento. Este material existe para empezar a iniciarte en el camino de convertirte en la causa. Yo le paso al mundo. Yo decido mi vibración y el mundo se reorganiza alrededor de esa decisión. Este cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero el primer paso es reconocer de forma radical que ahora mismo estás aquí leyendo esto. Tú apretaste el botón. Tú hiciste la llamada. Nadie te impuso este momento desde afuera. Es tu propia alma usando la tecnología y las circunstancias para volver a despertarte. Hagamos una prueba rápida. Lee estas frases y siente la respuesta de tu cuerpo. No de tu mente, de tu cuerpo. Nota si sientes expansión, interés, curiosidad, o si sientes contracción, aburrimiento, un rechazo cínico. Siento que hay algo más en la vida que solo trabajar, pagar cuentas y morir. He tenido coincidencias últimamente que son demasiado extrañas para ser puro azar. Siento que tengo un potencial dormido que no estoy usando. Estoy cansado de hacer de víctima y quiero recuperar el control. En el fondo, ya sé que soy el creador de mi propia realidad. Si sentiste aunque sea un pequeño sí interno, una chispa en el pecho, la resonancia ya quedó confirmada. Este no es un material para entender solo con el intelecto. Es un material para sintonizar. No lo escuches nada más con la cabeza. Escúchalo con el plexo solar. Deja que la información se mueva a través de ti, como el agua se mueve a través de la tierra. A veces no vas a entender algo del todo a nivel racional, pero de todos modos vas a sentir un clic interno. Ese clic es tu propia estructura celular reorganizándose en silencio para resonar con una verdad más alta. Capítulo 2. El reflejo cuántico.
La realidad es un espejo. La vida no te muestra ni más ni menos que tu propio reflejo. Tú eres el proyector. El mundo es solo la pantalla. Imagina esta escena. Te despiertas, caminas al baño, te miras al espejo y descubres que tienes la cara manchada de hollín. Te horrorizas, odias lo que ves. Así que, frustrado, tomas una toalla y empiezas a tallar furiosamente el espejo. Tallas el vidrio, le gritas al vidrio, lloras frente al vidrio, rogándole que la mancha desaparezca. Pasan las horas. Estás agotado. Tienes los nudillos casi sangrando de tanto golpear la superficie. Vuelves a mirar. La mancha sigue ahí. Claro que sigue ahí, porque la mancha nunca estuvo en el espejo. Está en tu cara. No hay cantidad de manipular, amenazar o tallar el reflejo que vaya a cambiar la imagen. No hasta que te laves la cara de verdad. Esta metáfora probablemente te suene absurda. Nadie haría eso en un baño real. Y sin embargo, esto es exactamente lo que el 99% de la humanidad hace con su vida todos los días. Tratan de arreglar su situación financiera, el reflejo, trabajando más horas, sin nunca tocar su mentalidad de escasez subyacente, la cara. Tratan de arreglar sus relaciones, el reflejo, discutiendo más duro con su pareja, sin nunca abordar su propia inseguridad, la cara. Tratan de arreglar el mundo peleando directamente contra él. Bienvenido al reflejo cuántico. En este capítulo vamos a desmontar la ilusión más grande que te han vendido jamás. La idea de que existe un mundo exterior completamente independiente de ti. No existe. Lo que llamas realidad es en realidad un sistema de retroalimentación holográfico. Es un espejo de 360 grados que te rodea en todo momento, devolviéndote con precisión matemática la imagen exacta de tus creencias, tus miedos y tu vibración dominante. Una vez que entiendes esto de verdad, dejas de ser víctima de las circunstancias y te conviertes en el arquitecto consciente de todo lo que se manifiesta en tu campo de visión. Usemos la analogía del cine para entender la metafísica detrás de este espejo. Cuando vas a un cine, te sientas y miras la pantalla. Si aparece un monstruo en la película, sientes miedo. Si el héroe muere, lloras. Pero si prestas atención, ya sabes que la pantalla en sí está completamente en blanco. No tiene colores propios, ni historias propias, ni monstruos propios. La pantalla es neutral. La película en realidad viene de un pequeño aparato detrás de ti, el proyector. La luz sale del proyector, pasa por un rollo de película, tus creencias, tu programación subconsciente y aterriza en la pantalla. Tu vida funciona exactamente igual. La pantalla es el mundo material, tu cuenta de banco, tu casa, tu cuerpo físico. Es materia plástica neutral, esperando mostrar lo que sea que llegue. El proyector es tu conciencia, tu mente, tu corazón, tu foco. La película misma son tus patrones internos, lo que actualmente crees que es verdad sobre ti mismo y sobre el mundo. Si tu cuenta bancaria está vacía, eso nunca fue realmente un problema de la pantalla, de la economía o del gobierno. Significa que estás corriendo un rollo llamado escasez a través de tu propio proyector. Y mientras ese rollo sigue girando, puedes cambiar de departamento, de país, de trabajo, pero la misma película va a seguir proyectándose a donde sea que vayas. ¿Has notado gente que cambia de pareja constantemente, pero siempre termina viviendo exactamente el mismo drama
una y otra vez. Dicen, todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales. No, las personas son distintas. Tu proyector es el mismo. Así que, sin darte cuenta, le asignas a cada nueva persona el papel que tu guión existente necesita que interprete para confirmar tu historia de traición, de abandono o la herida que sea que se repite. La mayoría de la gente se pasa la vida tratando de arreglar la pantalla. Le disparan a la pantalla. Le gritan a la pantalla. El verdadero maestro metafísico deja la pantalla completamente en paz. En cambio, se da la vuelta, entra a la cabina de proyección y cambia el rollo de película. Y milagrosamente, la imagen de afuera cambia por completo, sola. La física cuántica nos entregó un descubrimiento profundamente inquietante conocido como el efecto del observador. En experimentos subatómicos, los científicos descubrieron que la luz puede comportarse como partícula, materia sólida, o como onda, energía potencial, dependiendo por completo de si alguien la está observando o no. El observador, en cierto sentido real, crea la realidad con el simple acto de mirarla. Antes de que juzgues cualquier situación, esa situación existe en un estado neutral. No es inherentemente buena ni mala. Es solo información cruda, sin etiquetar. Imagina que empieza a llover. La persona A, un campesino que sufre una sequía, mira la lluvia y de inmediato proyecta bendición, alivio, dinero. Su realidad experimentada se vuelve pura euforia. La persona B, una novia que se casa al aire libre esa misma tarde, mira exactamente esa misma lluvia y proyecta desastre, ruina. Su realidad experimentada se vuelve depresión. Es la misma agua, es el mismo evento neutral, pero el espejo cuántico le entrega a cada uno una realidad completamente distinta, basada por completo en su propia definición interna de lo que acaba de pasar. Te pasas los días etiquetando eventos neutrales constantemente, muchas veces sin siquiera notar que lo haces. Te corren del trabajo. Eso es un hecho neutral. Terminación de contrato. Nada más. Pero si lo etiquetas como soy un fracasado, el espejo obedientemente te devuelve depresión. Si en cambio lo etiquetas como ahora soy libre de emprender mi propio negocio, el espejo te devuelve oportunidad. El espejo no tiene opinión propia. Simplemente dice que sí. Si insistes en que el mundo es peligroso, el espejo dice, sí, lo es. Y aquí van 3 noticias de crímenes para probarlo. Si insistes en que el mundo es amable, el espejo dice, sí, lo es. Y aquí hay un extraño que te acaba de sostener la puerta. El espejo es un sirviente eternamente fiel que jamás te va a contradecir. Al dominar tus propias etiquetas, dominas el reflejo que el mundo te sigue devolviendo. Aquí es exactamente donde la mayoría de la gente abandona la metafísica en silencio. Te dices, ok, ya entendí. Voy a empezar a pensar que soy rico desde hoy. Listo. Y luego, una semana después, revisas tu cuenta y sigues en rojo. Esto es mentira, te dices. Cálmate. Vivimos en una dimensión densa. La materia carga peso real. El espejo cuántico, cuando opera dentro de la realidad tridimensional, tiene algo llamado histéresis, retraso.
Imagina que estás timoneando un enorme barco de carga. En el momento en que giras el timón, el barco todavía tarda en responder, simplemente por la inercia del agua que lo rodea. O piensa en la luz de las estrellas. La luz que llega a tus ojos desde una estrella distante pudo haber salido de su fuente hace 1000 años. La estrella misma quizás ya esté muerta, pero su luz sigue llegando porque la luz tarda en viajar. Tu realidad actual es esencialmente esa luz de una estrella muerta. Tu vida hoy, tus finanzas hoy, tu cuerpo hoy, son el resultado directo de los pensamientos y vibraciones que emitías hace 6 meses o un año. Es luz vieja. Es el eco de tu propio pasado. Si empiezas a cambiar tu proyector interno hoy, eligiendo pensar en abundancia, la pantalla exterior no va a cambiar de forma instantánea. Tienes que sostener la nueva imagen mientras la vieja realidad termina de disolverse a su propio ritmo. Este tramo a veces se llama el Valle de la Sombra. El espacio entre el momento en que tu mente cambia y el momento en que tu materia lo alcanza. La mayoría empieza a pensar en positivo un lunes, revisa resultados el miércoles, ve que nada visible cambió todavía, se frustra y regresa directo al pensamiento negativo. Interrumpen el proceso justo cuando el espejo estaba empezando a girar. Tienes que aprender a ignorar el reflejo actual mientras construyes pacientemente el nuevo. Caminas por tu casa modesta actual, sintiéndote rico de todos modos, sabiendo que la carencia que ves alrededor es solo el residuo de tu viejo yo desvaneciéndose lentamente, y que la abundancia real ya viene en camino, viajando por la tubería del tiempo. Esta próxima enseñanza es de las más difíciles de tragar. El místico Neville Goddard decía: todos son tú, empujado hacia afuera. Las personas a tu alrededor no cargan realmente un libre albedrío totalmente independiente dentro de tu realidad personal. Actúan, muchas veces sin darse cuenta, según un guión que tu propio subconsciente escribió para ellos. Tú les entregas papeles. Si cargas una inseguridad profunda, una creencia de que no mereces amor, sin querer vas a presionar a tu pareja a tratarte con frialdad o a hacerte infiel solo para confirmar esa creencia subyacente. Esa misma pareja puede ser una persona genuinamente maravillosa con todos los demás en su vida y de alguna manera convertirse en alguien completamente distinto a tu lado. ¿Por qué? Porque tú le entregaste el guión y por resonancia termina interpretándolo. Esto explica algo importante. El momento en que cambias radicalmente tu propio autoconcepto, el momento en que empiezas a amarte y respetarte de verdad, la gente a tu alrededor de repente se queda con solo 2 opciones. 1. Cambian. Casi de la noche a la mañana. Empiezan a tratarte con un respeto que ni siquiera tuviste que pedir. O 2. Se van. Como ya no pueden interpretar de forma convincente el papel de abusador dentro de tu nueva historia de autorrespeto, simplemente vibran fuera de tu realidad. Tratar de cambiar a la gente directamente es agotador y al final inútil. Nadie cambia solo porque se lo pidas. La gente cambia cuando dejas de necesitar que interprete el viejo papel. Si quieres que te amen, ámate primero. Si quieres que te valoren, valórate primero. El espejo no tiene otra opción. Si sonríes, el reflejo tiene que sonreírte de vuelta. Físicamente no puede quedarse serio. Es simplemente una ley de la óptica. Al cambiar la fuente, obligas al reflejo a seguirte, sin ningún esfuerzo externo de tu parte.
El espejo cuántico también cumple una función muy específica y a veces incómoda: revelarte tu propia sombra. Cualquier cosa que te irrite, te enfurezca o te moleste a nivel visceral en otra persona, casi siempre vive también en silencio dentro de ti. Esto se llama proyección psicológica. Si la gente arrogante de verdad te saca de quicio, muchas veces es porque reprimiste tu propia arrogancia o porque alguna parte tuya secretamente quiere permiso para brillar así de fuerte y no se ha atrevido todavía. Si la gente floja te molesta muchísimo, muchas veces es porque cargas un juez interno tirano que se niega a dejarte descansar y en secreto envidia su aparente libertad. El mundo constantemente te muestra las partes de ti mismo que has renegado. Cuando apuntas un dedo hacia alguien más, 3 dedos apuntan silenciosamente de vuelta hacia ti. Cada vez que notes una reacción emocional fuerte hacia alguien, detente. No mires hacia afuera, hacia esa persona. Mira hacia adentro, hacia ti mismo. Pregúntate: ¿qué parte de mí está resonando con esto ahora mismo? ¿Dónde en mi propia vida soy exactamente así? ¿O dónde me he prohibido ser así? La persona que más te irrita suele ser tu mayor maestro disfrazado. Te está mostrando exactamente dónde te espera tu propio trabajo interior pendiente. Agradécele en silencio por revelarte tu sombra y luego ve a trabajar en ti mismo. Una vez que sanas de verdad esa parte dentro de ti, esa persona suele dejar de molestarte por completo o simplemente deja de aparecer en tu vida. El mensajero se va una vez que el mensaje finalmente fue entregado. Volvamos a esa imagen inicial. Tratar de cambiar el mundo manipulando la materia directamente equivale a tallar el espejo mismo. Es el camino difícil. Es el camino del sufrimiento. Se ve como tratar de hacerte rico trabajando 16 horas diarias mientras cargas por dentro una mentalidad de pobreza. Terminas enfermo y sigues pobre. Se ve como tratar de que te amen rogando desesperadamente por atención. Terminas solo y humillado. El camino del metafísico es la acción inspirada. Primero cambias la frecuencia, el estado de ser subyacente. Sientes riqueza. Agradeces por lo que ya tienes. Sientes abundancia genuina. Desde esa vibración, naturalmente llega una idea, una inspiración. ¿Por qué no le escribo a esta persona? ¿Por qué no lanzo esa idea? Ahora actúas sobre esa inspiración y esa acción, nacida directamente del alineamiento, tiende a producir resultados masivos con sorprendentemente poco esfuerzo. Eso se llama fluir. Lo opuesto es forzar. Cuando fuerzas, estás peleando directamente contra el espejo, y el espejo es duro. Vas a terminar rompiéndote la mano contra él. Entonces, ¿cómo aplicamos todo esto en un martes cualquiera? Primero, la dieta mental. Si la realidad es simplemente lo que consumes y percibes, deja de alimentarte de basura. Deja de ver noticias diseñadas para asustarte. Deja de hablar constantemente de tus propias enfermedades en voz alta. Deja de pasar tiempo con gente que se queja sin parar. Estás protegiendo tu propio proyector. La basura que le metas al proyector es exactamente lo que sale en la pantalla. Segundo, actúa como si. Finge hasta que lo logres, en el sentido más literal. El espejo genuinamente
No puedes saber si eres rico de verdad o si simplemente estás actuando la riqueza de manera convincente. Solo refleja vibración. Si te vistes, caminas y hablas como alguien exitoso, el espejo empieza a confundirse a tu favor. Esta persona vibra como riqueza. Mejor le mando riqueza para que coincida con la imagen. Y el universo empieza a mover hilos en silencio para validar tu actuación. Conviértete en el personaje que realmente quieres ver reflejado. Tercero, ignora el cómo. Enfócate por completo en el qué. Tu único trabajo real es definir qué quieres ver aparecer en el espejo. Quiero verme sano. El espejo mismo, el universo, se encarga del cómo. Un nuevo doctor, un libro útil, una sanación espontánea inesperada. En el momento en que tratas de microgestionar el cómo, tú mismo empiezas a interferir con el mecanismo. Define claramente el resultado final. Siéntelo por completo. Y deja que el espejo organice los medios reales para llegar ahí. Mucha gente también usa el espejo para torturarse en silencio, mirando constantemente hacia atrás. Si tan solo no hubiera hecho eso. Si tan solo hubiera estudiado otra cosa. El espejo retrovisor de un auto es pequeño por una muy buena razón. Simplemente ya no se supone que vayas en esa dirección. Entiende esto con claridad. La versión de ti que cometió esos errores del pasado operaba con el nivel de conciencia que tenía en ese momento. Era una película completamente distinta. No puedes juzgar de forma justa tu viejo rollo de película usando tu proyector nuevo. La culpa en particular es una vibración terrible de cargar, porque la culpa busca activamente el castigo. Si te sientes persistentemente culpable, el espejo cuántico esencialmente responde: ah, estás pidiendo castigo. Aquí va una multa, un golpe en el dedo del pie, una pequeña pérdida, solo para confirmarlo. Perdónate, no por algún sentido abstracto de moralidad, sino por pura inteligencia pragmática. Perdonarte es simplemente limpiar el lente del proyector para que la película de mañana no salga manchada por el residuo de ayer. Al soltar el pasado por completo, liberas la energía necesaria para proyectar un futuro genuinamente brillante, en vez de quedarte anclado a los arrepentimientos de una versión de ti que ya ni siquiera existe. De ahora en adelante, prueba a jugar un poco con el espejo. Corre pequeños experimentos. Mañana decide: hoy voy a proyectar amabilidad. Voy a caminar por mi día imaginando que todos a mi alrededor genuinamente quieren ayudarme. Sal a la calle cargando esa certeza tranquila. Sostén una sonrisa interna y solo observa. Nota si el tráfico fluye un poco más suave. Nota si un mesero te regala un café. Nota si un extraño te sostiene la puerta un instante más de lo normal. Son pequeñas fallas en la Matrix, confirmaciones silenciosas de que el control remoto realmente funciona. Una vez que verificaste que funciona con las cosas pequeñas, cafés, semáforos, sonrisas al pasar, atrévete a probarlo también con las cosas grandes: dinero, salud, amor. El mecanismo subyacente nunca cambia. Solo cambia tu propia resistencia a creer que es posible. Para el espejo, reflejar una sola moneda es exactamente tan fácil como reflejar un castillo entero. El esfuerzo requerido es idéntico: 0. Aplicando estos principios de forma constante, poco a poco te conviertes en maestro de tu propio reflejo y en un creador soberano de tu propia vida. El universo nunca deja de hablarnos, pero no usa palabras.
Habla a través del lenguaje de los eventos, de los números, de los encuentros casuales y de los símbolos. El verdadero analfabeta del siglo XXI no va a ser alguien que no sabe leer ni escribir. Va a ser alguien que no sabe interpretar las señales que la vida sigue poniendo en su camino. Estás pensando en un viejo amigo con el que no hablas hace años. De repente suena tu teléfono. Es esa persona. Estás dudando si aceptar una nueva oferta de trabajo. Sales a la calle y ves pasar un camión enorme con el logo exacto de esa empresa. Prendes la radio y la canción que suena dice: adelante, hazlo. Miras el reloj y marca las 11:11. ¿Te estás volviendo loco? ¿Es esto algún tipo de conspiración? ¿O es que el tejido de la realidad es mucho más inteligente y comunicativo de lo que jamás te enseñaron a creer? Bienvenido al lenguaje del universo. La mayoría de la gente camina por la vida como si tropezara en un cuarto oscuro y silencioso, chocando con muebles que nunca vio venir. El metafísico ya sabe que las luces están prendidas. El universo no es una entidad muda y distante que está en algún lugar lejano. Es un sistema vivo, consciente, conversacional. El verdadero problema es que sigues esperando que te hable en tu idioma nativo. Esperas una voz atronadora que baje del cielo y anuncie: acepta el trabajo, todo va a salir bien. Eso casi nunca pasa. En cambio, habla en símbolos. En este capítulo vamos a enseñarte la gramática de este lenguaje sagrado para que dejes de caminar a ciegas y empieces a tener un diálogo fluido de verdad con tu propio destino. Entonces, ¿qué es exactamente una sincronicidad? El término lo acuñó Carl Jung para describir una coincidencia profundamente significativa. Un momento en que un evento interno, un pensamiento, un sueño, una emoción, se alinea con un evento externo sin ninguna causa lógica obvia que los conecte, pero que carga un significado personal profundo. Es un puente entre tu mente y el mundo exterior. La historia clásica es así. Jung estaba tratando a una paciente extremadamente racional, rígida y difícil. En una sesión, ella describía un sueño en el que le habían regalado un escarabajo de oro. En ese momento exacto, Jung escuchó un golpecito suave en la ventana de su consultorio. Se levantó, la abrió y atrapó un insecto que acababa de chocar contra el vidrio. Resultó ser un escarabajo, el equivalente local más cercano a un escarabajo dorado. Jung simplemente se lo entregó y dijo: aquí está tu escarabajo. Ese único momento hizo pedazos su rigidez racional por completo. Sus defensas lógicas colapsaron y su proceso de sanación finalmente comenzó. Eso es una sincronicidad. Es un guiño del universo. Es la Matrix diciéndote en silencio: te estoy escuchando. Estamos conectados. No estás solo. Las sincronicidades suelen aparecer más seguido durante momentos de cambio, crisis o despertar espiritual. Son confirmaciones de que estás en el flujo. A medida que tu vibración sube, las sincronicidades aumentan. Cuando estás desconectado, tienden a desaparecer casi por completo. Hablemos de los números repetidos, a veces llamados el código binario de Dios. ¿Por qué tanta gente sigue viendo los mismos números una y otra vez? 1111, 222, 333, 444.
¿Es pura sugestión? En la numerología sagrada y la metafísica, los números se consideran vibración pura. Ver números repetidos es un poco como detectar una falla en la Matrix, una señal silenciosa de alineación apareciendo en tu vida. El 1111 suele llamarse el despertar, el código de activación. Sugiere que se abrió un portal energético y que tus pensamientos se están manifestando a una velocidad inusualmente alta. Es un recordatorio. Despierta. Presta mucha atención a lo que estás pensando ahora mismo. El 222 representa equilibrio. Todo está bien. Sigue plantando tus semillas. Sé paciente. Confía en el proceso. El 333 sugiere la presencia de una guía superior. No estás solo. Tu yo superior o tus guías están cerca. Es un número asociado con la protección. El 444 apunta a los cimientos. Estás construyendo algo sólido. Es una señal de apoyo. El 555 anuncia un cambio repentino que se aproxima. Prepárate. Es la transformación que llega. El 666 suele malinterpretarse. Simplemente sugiere que últimamente te enfocaste un poco demasiado en las preocupaciones materiales. El 777 está asociado con la suerte y la magia. Estás en una racha genuina, plenamente alineado con tu propósito más profundo. Pero no te obsesiones con diccionarios de significados fijos. Lo que más importa es la sensación detrás. Cuando ves el 1111, ¿sientes un pequeño escalofrío? ¿Una breve sensación de magia? Esa sensación es la señal real. El número es solo el disparador. El universo también es perfectamente capaz de secuestrar la tecnología para hablarte directamente. ¿Alguna vez le hiciste una pregunta en silencio al aire? ¿Prendiste la radio o pusiste tu playlist en aleatorio y la siguiente canción te respondió casi palabra por palabra? Eso no es coincidencia. Recuerda, tus aparatos se responden a impulsos electromagnéticos y tu mente existe dentro de ese mismo campo subyacente. Es sorprendentemente fácil para la inteligencia universal empujar un algoritmo aleatorio hacia la pista 42 en vez de la 15. Prueba esto como ejercicio práctico. Haz una pregunta clara. Universo, ¿debería llamar a esta persona? Luego pon tu música en aleatorio y escucha con atención la primera línea de lo que suene. A veces la respuesta llega literal, a veces metafórica. Aprende a confiar en esta pequeña tecnología sagrada. Los antiguos usaban huesos o cartas de tarot. Nosotros tenemos Spotify. El mecanismo subyacente es idéntico. El azar no existe. Es simplemente la conciencia ordenando el caos aparente en un mensaje. Presta atención también a los animales totémicos, los mensajeros propios de la naturaleza. La naturaleza es la expresión física directa de lo divino. Los animales no cargan ego alguno. Permanecen permanentemente conectados a la fuente. Eso los convierte en excelentes mensajeros naturales. Si de casualidad ves un halcón parado en el balcón de tu edificio, eso no es exactamente normal. Es una señal que vale la pena notar. Una mariposa suele representar una transformación profunda. Estás pasando de oruga a algo con alas. Una serpiente suele representar sanación, una especie de renacimiento. Nada que temer.
Una araña suele representar creatividad. Estás tejiendo en silencio tu propio destino. Se requiere paciencia. Las aves en general, cuervos, halcones, suelen cargar mensajes del plano espiritual, un llamado a una visión más elevada, a mirar tu situación desde arriba. Si un perro o gato callejero se te acerca con insistencia de la nada, muchas veces te está trayendo amor o protección. Cuando eso pase, no lo hagas a un lado. Pregúntate, ¿qué estaba pensando exactamente en el momento en que apareció ese animal? A veces el universo toma prestada a la gente entera como mensajeros temporales. Vas sentado en el camión, preocupado en silencio por el dinero. Dos desconocidos detrás de ti empiezan a platicar y uno dice claramente en voz alta: no te preocupes, el dinero siempre acaba apareciendo. Le están hablando a su amigo, pero en realidad te están hablando a ti. Sientes el impacto en el pecho. Esa es una señal. El universo es sorprendentemente eficiente. No se va a molestar en mandar un ángel con hadas si puedes simplemente usar a un desconocido en la esquina o a una mujer parada frente a ti en la fila del supermercado para entregarte la frase exacta que necesitabas escuchar. Mantén los oídos genuinamente abiertos. Cuando estás en modo receptor, casi cualquiera a tu alrededor puede volverse un oráculo potencial para tu camino. Lo mismo aplica a fragmentos de conversaciones que escuchas sin querer, anuncios espectaculares, incluso un grafiti al azar en una pared. Si una frase de repente te salta a la vista o al oído y resuena emocionalmente, tómala en cuenta. Es para ti. Tu cuerpo, mientras tanto, no miente. Es la antena más sensible que tienes y recibe señales antes de que tu cerebro las capte de forma consciente, algo que suele llamarse intuición somática. La contracción normalmente señala peligro. No vayas por ahí, incluso si la idea se veía atractiva en papel. Estás frente a una decisión y sientes un nudo apretado formándose en el estómago, los hombros encogiéndose hacia adentro. Eso es un no claro. La expansión señala lo contrario, una sensación de ligereza, calor extendiéndose por el pecho, un cosquilleo agradable de emoción. Eso es luz verde, adelante. A veces el universo va a detenerte físicamente en el camino. Estás por hacer un viaje que en realidad no te conviene y de repente te da una fiebre inesperada o te tuerces el tobillo justo antes de la fecha que temías. Tu ego se queja: ¡chin, qué mala suerte! Tu espíritu, si escuchas con atención, dice: gracias por detenerme. Me acaba de salvar de algo que todavía no podías ver venir. ¿Cómo distingues una señal genuina de tu propio pensamiento obsesivo lleno de deseos? La regla de oro aquí es la regla del 3. La primera vez es solo un evento. La segunda es una coincidencia. La tercera ya es oficialmente una señal. Si un desconocido total te recomienda exactamente el mismo libro que ya habías escuchado mencionar 2 veces esa misma semana, de fuentes completamente distintas, presta mucha atención. Eso es una orden cósmica repitiéndose, no ruido de fondo. Ignorarla suele llevar directo al arrepentimiento después. Esa sensación familiar de sabía que debía haberlo hecho. Sí, lo sabías. Te lo dijeron 3 veces por separado. Tampoco tienes que esperar pasivamente por las señales. Puedes pedir una activamente, siempre que la pidas de la forma correcta. No la pidas desde la pura desesperación.
Ese tipo de energía genera estática. Pídela, en cambio, desde un lugar de curiosidad y juego. Prueba el ejercicio del elefante morado. Cierra los ojos y pide con claridad: Universo, muéstrame una señal clara en las próximas 48 horas de que me estás escuchando. Muéstrame algo específico: un elefante morado, una mariposa azul, algo distintivo. Luego, suéltalo por completo. No lo persigas obsesivamente. Muchas veces lo vas a ver en algún lugar inesperado: la playera de un niño, un anuncio al pasar, una pequeña calcomanía en la laptop de un desconocido. Cuando lo veas, vas a sentir un pequeño golpe de reconocimiento. Ese golpe es tu propia reconexión neuronal ocurriendo en tiempo real. Una vez que recibiste esa pequeña confirmación, tienes libertad para pedir cosas más grandes también. Universo, si este trabajo en particular es para mí, que me llamen antes del viernes. Si no, lo suelto por completo. Poner condiciones claras así suele funcionar de maravilla. Al universo le encanta la claridad. Una advertencia rápida: eso sí, no caigas en la paranoia. Hay una línea delgada entre la conciencia mágica y el pensamiento ansioso excesivo. No todo es automáticamente una señal. A veces una nube que pasa, de verdad es solo una nube que pasa. Si empiezas a obsesionarte con cada plato, cada nube o cada comentario casual de un mesero, eventualmente te vas a paralizar por completo, incapaz de salir de tu propia casa porque viste una nube gris arriba. Eso es el miedo disfrazado de espiritualidad. La diferencia real es simple. Una señal genuina llega con paz y claridad. Se siente ligera, casi como un momento silencioso de ajá. La paranoia llega pesada, ansiosa, urgente y confusa. Si te encuentras forzando el significado, bueno, supongo que ese pájaro se parecía a un águila, así que tal vez, por lo general, no es una señal real. Las señales auténticas simplemente te golpean. Son obvias. Nunca requieren un análisis forense detallado. Si lo estás dudando, probablemente no lo sea. Lo real suele ser inconfundible. El universo tampoco te suele entregar el mapa completo de una sola vez. Te encantaría ver todo el camino desde el punto A hasta el punto Z, pero así no funciona esto. Opera más como un GPS navegando entre niebla espesa. Solo puedes ver los siguientes 10 metros frente a ti. Te va dando migajas de pan, un paso a la vez. Te da la señal para el paso 1. Llama a esta persona. La llamas. Solo entonces aparece la señal para el paso 2. Te invitan a una reunión. Vas. Paso 3. Conoces a alguien nuevo ahí. Paso 4. Esa persona nueva te ofrece la oportunidad de tu vida. Si te hubiera mostrado el paso 4 desde el principio, todavía no habrías entendido nada. Tu único trabajo real es confiar en la migaja de pan que tienes justo enfrente ahora mismo. Sigue lo que genuinamente te emociona hoy y confía en que esa pequeña señal te va a llevar tranquilamente a la siguiente y a la siguiente, hasta que finalmente llegues exactamente a donde debes estar. A esto a veces se le llama vivir dentro de la zona del milagro. A veces pedimos señales solo para confirmar lo que nuestro ego ya quiere escuchar. ¿Quieres volver arrastrándote con un ex tóxico? Pides una señal. No pasa nada. Puro silencio.
O sigues encontrándote con señales de advertencia obvias, pero tu ego reescribe la historia de todos modos. Bueno, no vi una señal literal de peligro, así que supongo que todo está bien. No te mientas aquí. El silencio también es una respuesta perfectamente válida. Si pides y genuinamente no pasa nada, la respuesta es simplemente todavía no, o no es algo que necesites saber ahora mismo. Y si sigues topándote con obstáculos constantes, puertas que simplemente no se abren, correos que rebotan, eso es esencialmente un enorme letrero de neón parpadeando que dice no. A esto le llamamos redirección divina y te está protegiendo activamente. Un obstáculo no siempre es algo que bloquea tu camino a tu destino. A veces es algo que en silencio te impide caminar directo hacia un precipicio que todavía no podías ver. Aprende a apreciar una puerta cerrada tanto como apreciarías una abierta. Capítulo 4. El guión invisible. El hilo rojo del destino. Un hilo rojo invisible conecta a todos los que están destinados a encontrarse, sin importar el tiempo, el lugar o las circunstancias. El hilo puede estirarse o enredarse en el camino, pero nunca se rompe del todo. Así dice una vieja leyenda oriental. Mira a tu alrededor un momento. Ves al chofer del camión. Ves a tu jefe. Ves a tu pareja. Ves a ese desconocido que hoy se cruzó en tu camino. Tus ojos físicos insisten en que todos son islas separadas, cuerpos independientes flotando al azar por el espacio. Tus ojos físicos te están mintiendo. Si pudieras ver con visión espiritual, una especie de rayos X energético, lo que verías te dejaría sin aliento. Verías que en realidad no hay espacios vacíos entre las personas. Verías una red luminosa, intrincada, perfectamente tejida de hilos que conectan corazón con corazón, plexo con plexo. Te darías cuenta de que ese desconocido que te sonrió hoy no lo hizo por puro azar. Un hilo invisible vibró y lo impulsó con suavidad a mirar hacia ti, entregándote una pequeña dosis de esperanza que necesitabas exactamente ese día. También verías que la persona que te rompió el corazón hace 5 años no fue un villano aleatorio que se apareció en tu historia. Fue un actor contratado en silencio por tu propia alma, específicamente para enseñarte a amarte a ti mismo. Bienvenido al guión invisible. En este capítulo vamos a explorar la ingeniería social detrás del destino mismo. Vamos a entender que toda tu lista de contactos es en realidad un mapa de coordenadas sagradas. Nadie entra a tu vida sin algún tipo de invitación. Nadie se va sin antes entregar el mensaje que traía. Cada encuentro, por breve que sea, es una cita cósmica de algún tipo. En la antigua filosofía védica existe una hermosa metáfora llamada la red de Indra. Imagina una red de seda infinita que se extiende en todas direcciones. En cada intersección de sus hilos hay una perla brillante. Cada perla refleja la luz de todas las demás perlas de la red entera. Tocas una sola perla y todas las demás vibran al instante en respuesta. Tú eres una de esas perlas. No eres una entidad aislada peleando sola contra el mundo. Eres un nodo dentro de una vasta red de conciencia. Esto explica por qué a veces piensas en alguien de la nada y esa persona exacta te llama minutos después. No es telepatía mágica, es física de redes. Están conectados por un hilo del guión más grande. Cuando te mueves, piensas
o sientes algo con fuerza, mandas un impulso que viaja por ese hilo y llega al otro extremo. Entender esto por completo elimina la soledad existencial. Genuinamente, nunca has estado solo. Es literalmente imposible estar verdaderamente solo. Incluso varado en una isla desierta, sigues conectado energéticamente con toda la especie humana. Tus pensamientos afectan al colectivo y el colectivo te afecta de vuelta. Esta red es profundamente inteligente. Se reorganiza constantemente para atraerte exactamente a las personas que necesitas para tu siguiente etapa de crecimiento. A veces te trae un maestro, a veces un amante, a veces, dolorosamente, una especie de verdugo. Pero la red nunca se equivoca en sus entregas. Aquí entramos en terreno más profundo. La metafísica sugiere que antes de encarnar en este cuerpo físico, tu alma hizo ciertos contratos. Imagínalo como una junta de planeación antes de que empiece una obra de teatro. Dijiste: en esta vida quiero aprender sobre el perdón. Otra alma, un amigo espiritual cercano, levantó una mano y ofreció: yo te ayudo con eso. Voy a bajar a la tierra y traicionarte. Voy a hacerte algo genuinamente terrible para que por fin tengas la oportunidad de aprender lo que se siente perdonar de verdad. Y dijiste: gracias. Esto va a ser difícil, pero hagámoslo de todos modos. Luego ambos nacieron. El acuerdo se olvidó en silencio bajo el velo del olvido, y eventualmente se encontraron dentro de la vida física ordinaria. Esa persona te traiciona. Sufres. La odias por eso. Pero a nivel del alma, simplemente estaba cumpliendo una vieja promesa. Interpretó al villano para que tú pudieras interpretar al héroe que aprende a perdonar. Esto reformula radicalmente cómo podrías ver tu propio resentimiento. Ese padre ausente, esa pareja que te estafó, ese ex tóxico que hizo pedazos tu confianza. ¿Y si nunca fueron realmente tus enemigos? ¿Y si, en algún sentido extraño, fueron tus propios entrenadores espirituales? Un entrenador de pesas agrega resistencia, te hace sudar, te hace doler los músculos de verdad. Si no entendieras que es entrenamiento, asumirías que el entrenador simplemente te odia, aplastándote deliberadamente bajo peso innecesario. Pero está agregando ese peso específicamente para fortalecerte. Las relaciones difíciles funcionan como el gimnasio del alma. Mirando hacia atrás con honestidad, probablemente vas a notar que tus mayores saltos de crecimiento personal llegaron justo después de tus heridas relacionales más dolorosas. Esa persona te empujó de un precipicio específicamente para que te vieras obligado a hacer crecer alas en el camino hacia abajo. Honra el papel que jugó. Y luego, si de verdad es necesario, déjala ir. Hay una vieja leyenda asiática sobre este hilo rojo exacto del destino. Se dice que los dioses atan un hilo rojo invisible alrededor del dedo meñique de todos los que están destinados a encontrarse. La leyenda se aplica más comúnmente a las almas gemelas románticas, aunque no se limita solo al romance. Puede aplicar a cualquiera crucial para el desarrollo de tu historia. El hilo carga propiedades genuinamente mágicas. Es elástico, capaz de estirarse infinitamente sin romperse. Podrían vivir en continentes opuestos y aún así no se rompería. También es atemporal. Puede tardar 20 años en finalmente traer a esa persona a tu camino, pero el encuentro va a suceder de todos modos.
No importa cuánto corras o qué tan bien te escondas, el hilo eventualmente te va a jalar hacia ese encuentro. ¿Alguna vez conociste a alguien y de inmediato sentiste una extraña familiaridad? Esa sensación tranquila de, eres tú, por fin llegaste. Sin torpeza, sin necesidad de actuar o fingir, como ponerte un par de zapatos viejos y cómodos. Eso es el hilo rojo apretándose. El reconocimiento de que esa persona ya existía en algún lugar dentro de tu sistema mucho antes de que la vieras físicamente por primera vez. Algunas de estas personas se quedan en tu vida para siempre. Otras, solo un mes. La duración del contrato no tiene nada que ver con la importancia del encuentro en sí. A veces alguien entra a tu vida únicamente para entregarte una sola frase que cambia por completo tu dirección y luego desaparece. Ese encuentro breve estuvo atado por el mismo hilo rojo exacto que un matrimonio de 50 años. A veces este guión invisible empieza a sentirse incómodamente repetitivo, casi como un disco rayado atorado en el mismo surco. ¿Por qué siempre termino con parejas alcohólicas? ¿Por qué siempre acabo trabajando para jefes tiranos? ¿Por qué mis amigos siempre parecen envidiarme sin importar lo que haga? Si el universo te sigue mandando el mismo tipo de persona, con caras y nombres distintos, eso no es mala suerte. Es un patrón fractal. El universo se comporta como una escuela pedagógica extremadamente estricta. Si no aprendes una lección en particular la primera vez, geometría, por ejemplo, simplemente te hacen repetir todo el curso. Cambian al maestro, cambian el salón, pero el programa subyacente sigue siendo exactamente el mismo. Si nunca aprendes a poner límites sanos con tu padre, el universo podría mandarte un jefe que te maltrate de una forma sorprendentemente similar. Si tampoco aprendes la lección ahí, manda una pareja que repite la misma dinámica, con la intensidad escalando poco a poco, hasta que por fin dices ¡basta! En el momento exacto en que aprendes la lección, pones el límite, reconoces tu propio valor, sueltas la dependencia poco sana, el patrón se rompe. El guión invisible se reorganiza de inmediato. Ese tipo particular de persona simplemente deja de aparecer en tu vida porque ya no cumple ninguna función dentro de ella. El contrato expiró formalmente. Si actualmente estás viviendo un patrón doloroso y repetitivo, no gastes tu energía culpando a las personas individuales involucradas. Son en realidad solo actores interpretando papeles asignados. Pregúntate en cambio, ¿qué me sigo negando a aprender exactamente aquí? ¿Qué es lo que sigue obligando al universo a mandarme el mismo maestro severo una y otra vez? Hay una teoría sociológica que sugiere que cualquier persona en el planeta está conectada con cualquier otra a través de no más de 5 intermediarios. 6 conexiones en total. Estás a 6 personas de distancia del presidente, de una estrella de rock famosa, o posiblemente de tu propia alma gemela que vive actualmente en algún lugar de Japón. El guión invisible usa exactamente este tipo de nodos para mover recursos. Imagina que haces un deseo. Quiero dedicarme a la pintura. Mientras actualmente trabajas en un banco y no conoces a una sola persona en el mundo del arte. El universo activa su red en silencio. Primero conoces a un nuevo cliente en el banco. Ese cliente resulta tener una hermana. Esa hermana resulta ir a una clase de yoga. En esa clase de yoga está la dueña de una galería de arte. El universo tiene que mover varias piezas a su lugar, solo para que eventualmente termines hablando con ese cliente original que te invita a una fiesta,
donde conoces a la hermana que eventualmente te conecta con la dueña de la galería. A veces lo que parece una coincidencia frustrante es en realidad una maniobra logística extremadamente compleja desarrollándose tras bambalinas. Pierdes tu camión, te da coraje, te toca esperar 20 minutos extra en la parada. En esos 20 minutos exactos, la persona que tiene la llave de tu siguiente nivel llega caminando a esa misma parada de camión. Si hubieras alcanzado tu camión original a tiempo, jamás te habrías cruzado con ella. Lo que al principio etiquetaste como mala suerte fue en realidad el guión invisible corrigiendo el rumbo en silencio, alineándote con un nodo crucial que no podías haber predicho. No todos dentro de esta red más grande cargan la misma resonancia contigo específicamente. Hay un grupo selecto de almas que vibran casi exactamente en tu frecuencia. Algunos se le llaman tu tribu del alma o tu familia del alma. No son necesariamente tus familiares biológicos, aunque a veces sí lo son. Son simplemente las personas que parecen hablar tu idioma particular sin necesitar muchas palabras. A su alrededor nunca tienes que explicarte de más. Entienden tus chistes al instante. Entienden tu dolor sin explicaciones largas. Entienden tu tipo particular de locura y de alguna manera te aman más por eso. Estar cerca de ellos recarga tu energía en lugar de drenarla poco a poco. Un solo carbón encendido, sacado del fuego y dejado completamente solo, eventualmente se apaga. Puesto de vuelta junto a otros carbones encendidos, arde con fuerza renovada. Tú eres ese carbón. Si estás constantemente rodeado de gente vibrando en frecuencia baja, quejas interminables, miedo persistente, materialismo pesado, eventualmente también te vas a apagar. Es simplemente una ley física. Necesitas buscar activamente a tu tribu. ¿Cómo? Emitiendo abiertamente tu señal verdadera. Sé auténticamente tú mismo y te van a ver desde lejos y se van a acercar de forma natural. Fingir ser alguien más específicamente para encajar con las multitudes convencionales solo va a alejar a tu tribu real, ya que estás usando un disfraz que no pueden reconocer. Sea un poco raro, sé completamente tú mismo y la gente maravillosamente rara que coincide con tu frecuencia eventualmente va a encontrar el camino hacia ti. También hay un matiz importante entre cortar lazos energéticos y realmente desatarlos. La espiritualidad moderna habla constantemente de cortar lazos con gente tóxica, visualizando tijeras cortando un cordón invisible. A veces eso es genuinamente necesario. Pero hay una sutileza que vale la pena entender. Si cortas un lazo por pura rabia, en realidad no cortaste nada. El odio te ata casi tan fuerte como el amor. Si todavía odias a tu ex, sigues firmemente atado a esa persona, alimentándola con tu propia energía sin darte cuenta. La verdadera liberación no está en cortar, está en desatar. Desatar significa entender de verdad, perdonar y soltar. Significa mirar directamente a esa persona y decir en tu interior o en voz alta: entiendo el papel que jugaste en mi historia. Gracias por la lección que me enseñó. Te libero de cualquier obligación de seguir lastimándome y me libero a mí mismo de cualquier obligación de seguir sufriendo por tu causa. El contrato terminó oficialmente. Cuando haces esto desde un lugar de neutralidad real, no de rabia reprimida, el hilo genuinamente se disuelve. La persona desaparece de tu vida de forma natural, o se queda, pero pierde por completo su capacidad de afectarte.
simplemente se vuelve irrelevante. Mientras quede una reacción emocional fuerte, el karma sigue activo también. Una vez que se instala la indiferencia compasiva, el desapego real, el karma se resuelve por completo. Este mismo efecto espejo aparece constantemente dentro de las relaciones, específicamente, muchas veces, justo donde más duele. Si cargas una inseguridad profunda, el guión probablemente te va a conectar con alguien que lucha con los celos, porque sus celos reflejan directamente tu propia inseguridad subyacente. En realidad son solo dos caras de la misma moneda: el miedo. Si tiendes a ser de rescatador, siempre tratando de arreglar a gente rota, el guión te va a seguir conectando con víctimas y parejas emocionalmente heridas. Encajan como una llave en una cerradura. Pero esa relación en particular tiende a ser dolorosa de cualquier forma. Para romper esa dinámica específica, uno de los dos tiene que cambiar de forma genuinamente. Si tú personalmente dejas de hacer de rescatador y rediriges esa energía de vuelta hacia ti mismo, la otra persona se queda con solo dos opciones reales: madurar y dejar de hacer de víctima, o ir a buscar otro rescatador dispuesto a seguir jugando su juego. De cualquier forma, tú te vuelves libre. Nadie puede seguir jugando un juego contigo si simplemente te niegas a mover tu pieza asignada. No gastes energía tratando de cambiar directamente a otras personas. Cambia tu propio papel dentro de la obra. Cambia tu propia frecuencia. Mucha gente se pregunta: si este hilo rojo de verdad existe, ¿por qué sigo solo? ¿Dónde exactamente está mi pareja? El hilo sí existe, pero puede enredarse o quedarse sin suficiente tensión para realmente jalar. Podrías estar bloqueando el encuentro tú mismo sin darte cuenta. ¿Cómo? Operando puramente desde un lugar de carencia. Si gritas mentalmente: necesito desesperadamente a alguien, estás emitiendo una vibración centrada en no tengo. El guión responde en consecuencia, muchas veces entregándote todavía más soledad, simplemente ocupando el espacio disponible. Si tu vida actual ya está saturada de gente que no te llena de verdad, genuinamente no queda espacio para que entre alguien nuevo. El universo aborrece el vacío, pero tampoco puede verter vino fresco en un vaso todavía lleno de agua sucia. Tienes que vaciar el vaso primero, soltando relaciones tibias específicamente para crear espacio para algo mucho más cálido. Muchas veces tratamos de atraer a un rey o a una reina, mientras sin darnos cuenta nos comportamos como mendigos. La ley de la resonancia sigue siendo clara aquí. Lo similar atrae a lo similar. Si quieres una pareja estable, primero tienes que convertirte tú mismo en una persona estable, o al menos vibrar de forma convincente en esa dirección. Deja de cazar a la persona correcta allá afuera. Conviértete en la persona correcta en cambio, y el hilo se va a apretar automáticamente, jalando hacia ti a tu contraparte destinada, a través del tiempo y del espacio que actualmente los separa. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Esa línea antigua abre toda una visión del mundo. También existe una vieja frase aramea, abracadabra, que literalmente se traduce como creo mientras hablo. ¿Sabías que cada vez que abres la boca estás lanzando una especie de hechizo sobre tu propia vida? Seguramente te estás riendo ahora mismo. Piensas que las palabras son solo aire,
sonidos que usamos para describir lo que vemos o para pedir un café. Estás equivocado. Las palabras no describen la realidad. Las palabras generan realidad. Funcionan como contenedores de energía, código de programación que se inserta directamente en la matrix de tu vida. La mayoría de los seres humanos caminan por ahí como magos negros, completamente inconscientes. Se pasan el día maldiciéndose en silencio. Soy un desastre. Siempre ando quebrado. Siempre me enfermo cada invierno. Nadie me quiere. Y luego, cuando la realidad obedece fielmente esas órdenes repetidas y entrega desastre, ruina, enfermedad, soledad, justo a tiempo, dicen: ¿ya ves? Tenía razón todo el tiempo. No tenías razón. Emitiste una profecía y luego tú mismo la cumpliste. En este capítulo vamos a auditar tu lenguaje. Vamos a descubrir que tu boca funciona como el timón que dirige todo tu barco. Si tu barco sigue rumbo directo hacia las rocas, es porque tú, el capitán, sigues gritando esas órdenes exactas en voz alta. Es hora de aprender el lenguaje de la creación consciente. Es hora de dejar de hablar de tus problemas y empezar a hablarles directamente a ellos. Antes de meternos en lo místico, veamos brevemente la ciencia real. Existe un campo de estudio llamado cimática. Si esparces arena sobre una placa de metal y haces vibrar esa placa con sonido, la arena se organiza espontáneamente en patrones geométricos intrincados y perfectos. Cambia la frecuencia del sonido y el patrón de arena cambia al instante. El sonido mueve físicamente la materia. El sonido organiza la forma. Tu propio cuerpo resulta ser aproximadamente 70% agua. Y el agua es sorprendentemente programable a través de la vibración. El investigador Masaru Emoto demostró que cuando pronuncias una palabra en particular, esa vibración viaja a través del contenido de agua de tu cuerpo y sale hacia el aire circundante. Di odio, y la estructura molecular de tu cuerpo reacciona con un caos visible. Di amor o gratitud, en cambio, y esa misma estructura se armoniza en patrones simétricos y limpios. Pero este efecto va mucho más allá de tu cuerpo físico. Tus palabras habladas son ondas que salen por completo de ti y viajan directo hacia el guión invisible del que hablamos antes. Funcionan como instrucciones. El universo se comporta como una enorme sopa cuántica de pura posibilidad, esperando pacientemente una orden clara para colapsar en un hecho definido. Tu palabra es esa orden. Las dos palabras más poderosas en cualquier idioma humano son simplemente yo soy o yo existo. ¿Por qué estas palabras específicas? Porque yo soy funciona como una invocación de la identidad misma. Carga el nombre literal de lo divino. Yo soy el que soy. En el momento en que dices yo soy, le estás pegando una etiqueta de divinidad a lo que sea que venga inmediatamente después. Estás fusionando tu propia esencia con esa declaración. El universo trata todo lo que dices justo después de yo soy como una orden literal absoluta. Di soy torpe y el universo responde escuchado, concedido. Que se le resbalen las llaves de los dedos, que tropiece, que ese archivo importante desaparezca misteriosamente. La torpeza queda oficialmente decretada. Di soy pobre y el universo responde entendido,
vamos a bloquear esa oportunidad de negocio prometedora. Di estoy cansado y estás decretando activamente la fatiga. Tus propias células obedientemente bajan su energía disponible en respuesta. Presta atención a lo casual que habla la mayoría de la gente. Ya me harté. Soy un desastre para las relaciones. Ya me estoy poniendo viejo. Están usando el nombre de Dios a la ligera, usando poder creativo genuino para demoler en silencio su propio templo interior. De ahora en adelante, considera prohibido usar yo soy en una dirección negativa. Incluso cuando algo se sienta objetivamente cierto en el momento presente. Si estás enfermo ahora mismo, no digas estoy enfermo. Di en cambio, estoy atravesando un proceso de sanación. Desconecta tu sentido de identidad del síntoma temporal. Reserva el yo soy exclusivamente para lo que realmente quieres llegar a ser. Soy saludable, soy abundante, soy magnético. Aunque al principio se sienta un poco ridículo decirlo en voz alta, estás reprogramando activamente la Matrix debajo de tu propia vida. Tu mente subconsciente funciona como una especie de genio literal, el verdadero motor que genera tu realidad cotidiana, operando millones de veces más poderoso de lo que tu mente consciente jamás podría. Pero tu subconsciente carga una peculiaridad curiosa. No tiene absolutamente ningún sentido del humor y nunca juzga nada de lo que le dices. Se comporta exactamente como el genio de la lámpara de Aladino, cuya única respuesta disponible es: tu deseo es mi orden. Si dices en broma, quiero morirme, qué pena, tu subconsciente no registra la broma en absoluto. Simplemente anota: deseo de muerte registrado, sistema inmune bajado ligeramente, comportamiento riesgoso aumentado en consecuencia. Si mencionas casualmente, este trabajo me da dolor de cabeza, tu subconsciente responde, entendido, generando una migraña cada vez que entre a esa oficina en particular de ahora en adelante. Genuinamente tienes que tratar a tu propio subconsciente como a un niño de 5 años con superpoderes reales. Tienes que ser impecable con tus instrucciones. Simplemente no te puedes dar el lujo casual de hablar mal de ti mismo, ni siquiera como broma pasajera. El sarcasmo autodespectivo, ¡ja! ¡Qué idiota soy!, funciona como puro veneno. Borra esas frases de tu vocabulario cotidiano a partir de hoy. Háblate a ti mismo como le hablarías a la realeza, con respeto genuino, dignidad e intención clara. La forma más común de profecía autocumplida negativa es la queja ordinaria. ¿Qué es exactamente una queja? Es simplemente una declaración que expresa disgusto hacia algo, cargada fuertemente de emoción negativa. Metafísicamente hablando, quejarse funciona como un ancla. En el momento en que te quejas de tu situación actual, estás afirmando y solidificando esa situación todavía más. Básicamente le estás diciendo al universo: mira esto de cerca. Esto es lo real aquí. Por favor, dame más de exactamente esto. Lo que enfocas naturalmente se expande. Al quejarte, estás enfocando intensamente en el problema mismo. Por lo tanto, estás expandiendo activamente ese problema. Algunas personas se vuelven genuinamente adictas a quejarse, reuniéndose en grupos específicamente para quejarse de la política, del clima o de jefes difíciles. En ese momento, están funcionando esencialmente como aquelarres inconscientes de magia negra colectiva, usando su energía combinada para perpetuar exactamente la situación que dicen despreciar.
Si quieres cambiar tu vida de forma significativa, prueba un ayuno de quejas. Pasa 7 días completos sin pronunciar una sola queja verbal. Si algo genuinamente te duele, tómate una medicina, pero resiste la tentación de anunciárselo a 10 personas distintas. Si el clima se pone feo, agarra un paraguas, pero sáltate el comentario constante sobre lo asqueroso que está lloviendo. Mantén esto de forma consistente y vas a empezar a ver pequeños milagros. La energía que antes se te salía por la herida de la queja constante empieza a acumularse en cambio y comienza a manifestar soluciones en su lugar. No es solo lo que dices en voz alta lo que importa. Lo que te susurras en silencio a ti mismo carga el mismo peso. Tienes un compañero de cuarto interno constante que genuinamente nunca deja de hablar. Ese diálogo interno continuo funciona como una especie de oración constante. Si le estás sonriendo cálidamente a alguien mientras piensas por dentro, en realidad no confío en esta persona, el universo escucha ese pensamiento interno, no tu sonrisa exterior. El pensamiento funciona como la señal eléctrica. La emoción funciona como la señal magnética que en realidad la manda a algún lugar. Tu diálogo interno normalmente no es más que una vieja grabación heredada de tus padres o de la sociedad en general. No eres suficiente. Vas a arruinar esto. ¿Quién te crees que eres? Tienes que interrumpir esa grabación de forma consciente. Tienes que volverte genuinamente estricto con tus propios pensamientos negativos. En el momento en que notes una voz interna insistiendo, nunca vas a poder pagar esto, grítale de vuelta internamente, cancerado, y reemplázalo de inmediato con, el dinero fluye hacia mí de formas inesperadas. Yo soy la prosperidad misma. Al principio esto se siente genuinamente agotador. Tienes que mantenerte vigilante como un guardia de seguridad vigilando cada entrada. Pero con el tiempo, tu compañero de cuarto interno aprende el nuevo patrón. Cámbiase la grabación. Y una vez que tu diálogo interno finalmente se convierte en tu aliado, en vez de tu enemigo, te vuelves sorprendentemente difícil de detener. Aquí es donde llegamos al principal punto de resistencia para la mayoría de la gente. Podrías decir, pero si digo que soy rico, mientras mi cuenta muestra 0, me siento como un mentiroso total. Se siente ridículo. Esa reacción es completamente normal. Tu mente racional está comparando el decreto contra la realidad actual, notando la discrepancia obvia y etiquetando esa brecha como mentira. El metafísico simplemente lo llama profecía en cambio. Imagina a un arquitecto parado frente a un terreno vacío, actualmente lleno de basura desperdigada, anunciando con calma: aquí va a haber un edificio de 20 pisos. ¿Está mintiendo? En el presente físico inmediato, técnicamente sí. Todavía no hay edificio ahí, pero dentro de su propia mente, ese edificio ya existe como una realidad completada. Y porque sigue sosteniendo esa visión con convicción total, el edificio eventualmente llega a existir. Tú eres el arquitecto de tu propia vida. Tus decretos hablados no son reportes del clima describiendo condiciones actuales. Son pronósticos que describen el clima futuro que estás creando activamente. Tienes que aprender a sentirte genuinamente cómodo sosteniendo esa mentira temporal. Habla como si ya fueras la persona que logró exactamente lo que quieres. ¿Cómo habla realmente alguien adinerado? ¿Se queja sin parar del precio del café? Rara vez. ¿Cómo habla alguien que se siente profundamente amado?
¿Habla desde un lugar de celos y miedo? No. Habla desde una seguridad tranquila, en cambio. Adopta el lenguaje de tu yo futuro. Al principio se siente como actuación. Eventualmente se convierte en hábito. Finalmente, simplemente se convierte en tu nueva realidad. Hay ciertas palabras que funcionan casi como virus dentro de tu sistema operativo personal, debilitando en silencio tu capacidad de manifestar cualquier cosa. Elimínalas a partir de hoy. La palabra intentar. Voy a intentar hacer esto. Intentar implica moverte hacia algo mientras simultáneamente te preparas para fallar. Cuando anuncias que vas a intentar llegar a tiempo, ya estás preparando tu excusa de antemano. Di en cambio, voy a estar ahí, voy a hacer esto. La palabra necesitar. Necesito dinero, necesito amor. Necesitar vibra por completo desde un lugar de carencia. Y el universo simplemente responde dándote más necesidad con la cual trabajar. Reemplaza necesito con elijo, o mejor todavía, con gratitud expresada por adelantado. Gracias por el dinero que ya viene en camino. La frase espero u ojalá. Esperar implica duda en silencio. Implica que en realidad no tienes el control, entregando tu propio poder hacia afuera. En cambio di, confío o sé. La palabra pero, como en te amo, pero, esa sola palabra borra todo lo que dijiste justo antes. Reemplaza pero con y, ya que y abre activamente nuevas posibilidades en vez de cerrarlas. Y la frase poco a poco, como en voy saliendo de esta situación poco a poco. Esa frase decreta lentitud en silencio, básicamente pidiéndole al universo que aplique frenos suaves. Di en cambio, paso a paso, progreso constante, o mejor aún, progreso cuántico rápido. Ahora imagina, por un momento, si cada palabra que dijeras se manifestara al instante, sin ningún retraso. Dices casualmente, me estoy muriendo de hambre, y ¡pum!, caes muerto en el acto. Dices en un momento de frustración, me podría matar por este error, y ¡pum!, desapareces al instante. Sería un caos absoluto. No sobrevivirías ni un solo día en esas condiciones. Por suerte, vivimos en una dimensión que incluye el tiempo, y el tiempo actúa como un amortiguador protector. Tus palabras funcionan como semillas. Requieren tiempo para germinar, lo cual funciona como una medida de seguridad incorporada, dándote espacio para reconsiderar y cancelar una orden en particular antes de que eche raíces por completo. Si un pensamiento negativo cruza tu mente, esto probablemente va a salir mal. No entres en pánico. No se manifiesta al instante. Todavía tienes espacio para maniobrar. Si lo detectas rápido y corriges el rumbo, no, cancelado. Esto en realidad va a salir bien. Efectivamente desenterraste esa semilla de mala hierba antes de que tuviera una oportunidad real de arraigar. Pero si sigues repitiendo ese mismo decreto negativo día tras día, básicamente lo estás regando de forma constante. Y eventualmente, sí, ese monstruo en particular sí crece. La persistencia importa muchísimo aquí. Un solo decreto positivo no va a arreglar toda una vida por sí solo. Igual que comer una sola ensalada saludable no va a transformar tu salud completa por sí sola. Es la dieta mental constante y continua
la que genuinamente remodela tu cuerpo y tu vida con el tiempo. Para usar correctamente esta profecía autocumplida a propósito, sigue un protocolo bastante simple. Primero, mantén el decreto en tiempo presente. No, algún día voy a ser rico, ya que el futuro tiene una extraña manera de nunca terminar de llegar. Di en cambio, soy rico, o estoy actualmente en proceso de volverme rico. Segundo, manténlo positivo, ya que tu subconsciente genuinamente no procesa bien la palabra no. Si dices, no quiero tener sobrepeso, tu subconsciente en realidad escucha, quiero tener sobrepeso, y ajusta tu apetito en consecuencia. Di en cambio, tengo un peso saludable, enfocándote por completo en lo que realmente quieres en vez de en lo que estás tratando de evitar. Tercero, mete emoción real en esto. La palabra misma funciona como el código, pero la emoción funciona como la señal real de envío. Repetir frases como un perico aburrido logra muy poco. Genuinamente tienes que sentirlo. Decir soy feliz con una expresión visiblemente amargada simplemente no funciona. Tienes que generar la sensación real de felicidad primero. Luego, suelta las palabras montadas sobre esa ola emocional. Cuarto, agrega gratitud. El decreto más poderoso de todos es simplemente el agradecimiento, porque la gratitud asume implícitamente que ya recibiste lo que estás pidiendo. Gracias, universo, por esta increíble nueva oportunidad que ya viene en camino. Esto carga la energía de la fe pura. Funciona como la firma